Conocimiento cuando tenés, el, es el segundo certificado y se da de manera reiterada el tipo de discapacidad. Cuando tenés la persona mayor que tiene más de 5 años de discapacidad, le dan Sí, permanente, y las que tienen alguna ayuda técnica, por ejemplo, el que usa audífonos, el que usa silla de ruedas. este, eh, en ese sentido, este, me parece que mejoró el tema. bueno, Porque mejor que me haya mejorado, porque te digo la verdad, que hacer todo el trámite a una persona es todo un desastre, ¿viste? Como los turnos que te dan y todo eso. Y escúchame, una pregunta que te voy a hacer, con el tema de la obra social, que no existe, profe, no sé cómo se llama ahora, sí, se llama incluir salud. incluir salud. El incluir salud, que le hacen el descuento, una caja grande, pero va te mandan al hospital, pero no hacen el reintegro, vamos a decir, al hospital. Mira, el tema es así. Eh, Te digo cómo funciona en teoría, más allá que en la práctica está todo muy cuestionado, digamos, ¿no? Y sí. Este, eh, la nación envía medicamentos por el programa Remediar. Mm, Durante la época de Cristina y de Alberto, la cantidad de medicamentos que se enviaba era importante. En la época de Macri y actualmente la cantidad ha disminuido, pero se supone que el primer recurso de incluir salud de cada provincia, ¿sí? Es mm. esos medicamentos que manda la nación o por el programa Remediar o por los programas de SIDA. Viste que hay provisión de medicamentos de distinto origen. Sí, 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 sí. Si el medicamento no está, se supone que el hospital tiene su propio stock proveniente de las provincias. Las provincias le entregan medicamentos a los hospitales porque los hospitales son provinciales. Eh, Ujú. Contados hospitales dependen de nación. Por ejemplo, el Garrahan depende de nación, pero el resto de los hospitales son provinciales. Entonces, el segundo, la segunda fuente de medicamentos es los medicamentos que la provincia le provee al hospital. Y la tercera fuente es, hay un acuerdo entre incluir salud y la Agencia Nacional de Discapacidad y cada provincia, por el cual hay un listado de medicamentos que se proveen desde la nación. Y esos Mm. medicamentos se pagan con la cápita que la nación le envía a las provincias. Viste que cuando vos cobras, te descuentan el 3% para Sí, incluirse. sí, sí. Una parte de esa plata, de ese 3%, va para pagar gastos que son comunes, por ejemplo, Mm. gastos de transporte, los gastos de eh, hogares, ¿sí? Eso se pagan centralizadamente. Y el resto, ¿sí? Se le manda una cápita a las provincias, ¿sí?
Entonces, suponete que la provincia de Misiones tenga 50.000 pensiones no contributivas y que esas pensiones no contributivas aporten ese 3% menos lo que se destina a los gastos centrales, suponete que sea 1.000 pesos. Entonces, la provincia recibe 50.000 pensiones por 1.000 pesos, o sea que recibe 50 millones de pesos. Y con ese dinero se supone que tiene que proveer los medicamentos que no entran por el programa Remediar y por el los programas de salud de las provincias. Las sillas de rueda, bastones, el equipamiento en general, eso se cubre con la ley de cheques. ¿La ley de qué? La ley de cheques. ¿Conoces el tema de la ley de cheques? No. Bueno, cada vez que vos emitís un cheque con un error, por ejemplo, ponés el endoso en un lugar que no está destinado para los endosos, o emitiste un cheque sin fondos, o cualquier problema de confección del cheque, el Banco Central te aplica una multa equivalente al 4% del monto del cheque. Esto es distinto del impuesto al cheque, que es otra cosa. Esta es una multa por errores en la confección del cheque o porque son rechazados por falta de fondos. Con esa multa del 4% se destina a la Agencia Nacional de Discapacidad. Y con esos recursos, la agencia compra ayudas técnicas, es decir, sillas de rueda, etc. Esto tiene dos problemas. Por un lado, no siempre la ayuda técnica llega con la velocidad que esperamos que llegue, digamos, ¿no? Y sí. Y el otro problema es que a veces se acaba la plata antes de que se acaban las necesidades. Entonces, ese es el esquema que me parece que rinde, digamos, ¿no? Pero en la práctica, vos cada vez que te encontrás con una situación delicada, bueno, tenés un problema. Por ejemplo, para ir a lo concreto, la gente de salud de la provincia de Buenos Aires te dice que incluir salud funciona bien, que vos te vas al hospital y en el hospital te dan el medicamento, salvo los oncológicos y los psiquiátricos, que son justamente los más urgentes, los más necesarios y los más caros. Así que es un problema. Y la Agencia Nacional de Discapacidad tiene convenio con una farmacia en La Plata para 450.000 personas que están en incluir salud. O sea que, bueno, no alcanza para nada. Qué terrible, por Dios. Es terrible, sí. Y más terrible es en Capital, porque en Capital la cantidad de hospitales
es desproporcionada, porque como acá estaban todos los hospitales nacionales, suponete, estaba el Hospital Nacional de Gastroenterología, o en materia de discapacidad motriz estaba el Centro Nacional de Rehabilitación, que es ahí en el mismo terreno que Ramsay, pero entrando por Echeverría, por la calle Echeverría. Bueno, esos hospitales pasaron a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires en la época de Menem, y acá se supone que hay recursos como para que la gente reciba los medicamentos. ¿Vos dónde estás? ¿Dónde vivís? Yo vivo en Moreno. Claro. Bueno, en Moreno es uno de los problemas más frecuentes, ¿no? Sí, para la zona oeste es bastante complicado todo, ¿viste? Sí, 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 Yo el sí. otro día estaba hablando, no sé si vos recordás o tuviste contacto en su momento, cuando el doctor Fabiola, eh, no sé si lo conociste o algo, o te No, enteraste, ¿viste en Matanza, en la sí, municipalidad al lado, que hay un centro de rehabilitación para personas con discapacidad? sí, Te estoy hablando más o menos de como más de 20 años. El doctor Fabiola hizo el proyecto que yo le estaba hablando, que es el proyecto que aún hay en San Justo, hay personas con discapacidad y el carnet con muleta o silla de ruedas o lo que sea, y que ellos cobran, viste, como los trapitos, que ese proyecto era del doctor Fabiola para las personas con discapacidad, no era para los trapitos comunes que hoy en día lo están utilizando, ¿sí? Después se hizo un desmadre y ahora cualquiera es trapito. Pero no, ese no, proyecto no, era, no entiendo cómo es. ¿Es un centro de rehabilitación o estás hablando de una playa de estacionamiento? no, un centro de rehabilitación en Matanza, San Justo, a la vuelta de la municipalidad. Sí, ¿y qué tienen que ver los trapitos? Ese proyecto lo armó el director de ahí, el doctor Fabiola, que, vamos a decir, las personas que cobraban su pensión y no podían insertarlo en algo laboral, había una pequeña economía para ellos, a eso me refería. Ajá, Era mitad, el proyecto sigue estando vigente, que ellos le daban un tiquecito al que estacionaba el vehículo ahí, ¿no? Que ellos se lo sí, cuidaban y era la mitad para la institución y la mitad para ellos. Que aún sigue estando ahí en San Justo eso, ¿eh? Y después mira. se agarró los trapitos para cualquier persona, pero ese proyecto era para las personas con discapacidad. Yo ahora voy a ir, más o menos de esta semana a la otra, a Matanza a averiguar ese proyecto que se implementó en su momento y es para todo, no era solamente para Matanza. Sí, yo lo que recuerdo es que en algún momento, te diría que por el año 2014, 2013, hubo un conflicto muy grande en Matanza porque en lugar de personas vendiendo los tickets para estacionar, lo reemplazaron por máquinas. Yo no sé en qué terminó, pero había un conflicto grande, porque precisamente la posibilidad de cobrar el estacionamiento era la fuente de trabajo, digamos, ¿no? Para la persona con discapacidad. No, por eso, como yo decía, y también Sí, todo lo que pertenezca, que vos ya lo habéis hablado, nacional y provincial, lo que es el ferrocarril, todo lo que sea ferrocarril, escuelas,
Sí, salitas, hospitales. ¿Te acordás que hoy has hablado también de eso? También bueno, que yo siempre le digo que hay que pelear esos espacios que estuvieron y existieron para las personas con discapacidad, porque ahí es una forma de trabajar, poner un kiosquito y bueno, eso ayuda, ¿no? A, totalmente, totalmente. Este, y a mí siempre me llamó la atención porque ni a nivel nacional, ni a nivel de la ciudad de Buenos Aires, ni a nivel de la provincia, le dan bola a esa posibilidad. claro, pero Este, yo te estoy siempre hablando de hace 20 y pico de años atrás, 30, que todos, en todos los hospitales habían, la mayoría eran todos cieguitos. No sé si sí, lo recordás vos. sí, sí. Tanto en hospitales de provincia o de capital. Y esos puestos los sacaron, primero sacaron a personas discapacitadas y pusieron a cualquiera, Montepirulo. Y después, bueno, directamente ya lo sacaron. Yo te cuento lo que yo averigüé del tema. Vos viste que de vez en cuando a las autoridades acá de la ciudad de Buenos Aires le da por hacer racias con los manteros. Sí. Entonces mandan la policía y se llevan todos Mm. las mercaderías. Y en el 94, en la época de Menem, el intendente, porque en ese momento no se elegía intendente, sino que lo designaba el presidente, al jefe de gobierno, al intendente de la ciudad de Buenos Aires, era Bauer. Y le agarró también un deseo de expulsar a los manteros. Mm. Entonces, mandó la policía y lo que ocurría con los manteros es que estaban arreglados con la policía. Mm. Entonces, cuando venía la policía, levantaban la mercadería, salvo las personas con discapacidad, Sí. que estaban ahí porque algunas habían gestionado una resolución, otras tenían un amparo, pero todo muy precario. Mm. Entonces, cuando llegó la policía, se llevó a los ciegos, lengos, etc. Y empezaron a hacer quilombo. Entonces hacían movilizaciones en la Mm. legislatura, hacían movilizaciones en Plaza de Mayo, y cuentan que en una oportunidad Menem pasó por ahí, vio el quilombo, con gente ciega, gente en silla de ruedas, etc. Y le dijo a Rodríguez, que era el ministro de Trabajo en aquella época, le dijo, che, ¿qué está pasando? Soluciona este tema. Entonces se reunieron algunas personas con discapacidad, la mayoría de ellos eran ciegos, en la sede del Ministerio de Trabajo, e impulsaron una ley que otorgaba espacios a las personas con discapacidad en los lugares públicos. En realidad, originariamente, la ley 22431 asignaba estos espacios, pero todo era muy sin reglamentar. En cambio, en el 94 sacaron una ley muy detallada que decía todos los entes obligados. La ley decía que era un derecho de las personas con discapacidad. Si vos lees Mm. hoy la,
reglamentación en la provincia de Buenos Aires no dice que es un derecho, dice que la provincia puede adjudicar, ¿sí? No es lo mismo que la provincia pueda adjudicar a través de una decisión que la persona tenga derecho a un espacio. Entonces, en el 94 se sacó se hizo pública esa ley que rige todavía para Nación y para la ciudad de Buenos Aires, porque todavía no estaba la legislatura, era Consejo Deliberante en aquella época. Y la gente del Ministerio de Trabajo, porque el área de trabajo para las personas con discapacidad está en el Ministerio de Trabajo, ahí en Calle Alem. Bueno, la gente del Ministerio de Trabajo citó a los más quilomberos y les dijo, bueno, traigan propuestas y nosotros les gestionamos el lugar. Entonces se fueron adjudicando a distintas personas, como vos decís, la mayoría ciego. Y además la ley dice que los ciegos tienen prioridad, ¿sí? Porque las impulsaron ellos, ¿no? Entonces se fueron instalando en distintos hospitales. A mí la que me contó todo esto y me mostró fotos de aquella época era la esposa, ya falleció, de la persona que se instaló en el Hospital Rivadavia, que todavía está el kiosco, se llama Cariló, y le adjudicaron el espacio. El espacio era un espacio en una playa de estacionamiento donde ellos construyeron el kiosco. No es que le dieron una pieza, ellos construyeron el kiosco y me contaban que ellos construían el muro, los muros, y a la noche venía el gremio y le tiraba abajo el muro, porque el gremio tenía un kiosco al fondo. Bueno, finalmente protestaron y el kiosco se consolidó y está hasta ahora. Pero en el 94 adjudicaron aproximadamente entre 30 y 40 kioscos a los más quilomberos, ¿no? Uno de los ciegos era abogado, así que él se encargó de redactar el proyecto de ley que después se lo mandó al Congreso, ¿no? Pero después de eso, como que entraron a adjudicar 1 o 2 por año, 1 o 2 kioscos por año. Con lo cual, podéis imaginar que desde el 94 hasta ahora pasaron 30 años. Claro, bueno, pero por eso te digo, yo 30 años atrás se veía todo eso. Ahora ni siquiera ni 2 por año, porque mira que yo recorro hospitales o escuela o averiguo y pregunto y no hay nadie con discapacidad en ningún lado, ¿viste? Sí, es como que parece que lo sacaron olímpicamente. En realidad lo que pasó es que fueron adjudicando a cuentagotas. Yo la última información oficial que tengo es que hay menos de 100 lugares asignados. En la provincia de Buenos Aires estás hablando. No, estoy hablando de Capital y Gran Buenos Aires. Hay menos de 100 lugares asignados. Y yo estimo que hay lugar para
2.000 personas con discapacidad. Por ejemplo, correspondería que hubiera en la estación de Retiro, en la estación de Constitución, en todas las estaciones de subterráneos. Bueno, hay muchísimos lugares que podrían. Encima, en la época de Macri, mirá cómo son las cosas. Sacaron Discapanch. Discapanch era una panchería atendidas por personas con discapacidad cognitiva. Había chicos con síndrome de Down y demás. Y se lo adjudicaron a una persona que había tenido un accidente ferroviario y ahí perdió el uso de un brazo y una pierna en la época de Evita. Él cuenta que le debe la vida a Evita, porque le encargó a gente para que lo cuidara, le dieran tratamiento. Y en la época de Macri, viste que se remodelaron las estaciones. Sí. Cuando se remodelaron las estaciones, se cerraron todos los comercios, y cuando se volvieron a abrir los comercios, él ya no tenía lugar. No, sí, también antes de la era de Macri también, viste, cuando estaba la señora Cristina y el director de organizaciones de bienes del Estado, que era Fernando Suárez, que estaba ahí en Retiro, que se reformó todo, te digo Sí. porque yo hice la gestión con Mariano Hues, que era el intendente, y acá en Moreno, cuando reformaron todo, las personas que había con discapacidad, que eran puestos de diario, o arriba, viste, del andén y todo eso, bueno, lo indemnizaron, porque yo puse unos abogados que son Erickson, que siguen estando, eran jóvenes en ese momento, y bueno, yo fui la mediadora entre, vamos a decir, ONAVE y los abogados de ellos, y el abogado de nosotros, los Erickson, porque había personas que no tenían vivienda y que era lo único que era el sostén de lo que está, más con la discapacidad, todo eso, ¿no? Yo decía, si vos le sacás el plato de comida de que todos los días y que están pagando un alquiler, no, ustedes tienen que indemnizar minimamente para que le alcance para comprarse un terrenito, una casita o algo chiquito y qué sé yo, y se pongan otra nuevo en algo a trabajar, porque no lo puedes largar así. Y la verdad que gracias a Dios salió muy bien, pero yo creo que tendríamos que buscar una forma, vos ya que sos abogado, no, yo puedo imaginar, pero después lo legal es totalmente diferente, como decís vos, viste, en las prácticas después es todo al revés. Volver a gestionar otra nuevo esa parte que corresponda a las personas con discapacidad, eso para mí es fundamental, porque no sé, no vamos a poder darle a todo, pero sí a lo mejor, porque después viste que se hace todo también un negocio, Pedro, viste, pero yo te cuento si no poner que el Estado ponga el kiosquito, ¿no? Ya pone la estructura y ya darle a dos familias, ¿me entendés? Uno que esté a la mañana y otro que esté a la tarde. No darle la autorización a una sola persona, ¿viste? Yo te cuento la experiencia que yo tuve, porque fue lo primero que empezamos a impulsar cuando yo empecé a militar más fuerte en materia de discapacidad, ¿no? Que fue alrededor del 2012, 2011, por ahí. Antes de eso, yo no sé si vos lo ubicás a Humberto Sotile. Sí. Bueno, yo a Humberto le colaboraba haciéndole los papeles en la IGJ, una cuestión de solidaridad, ¿no?
Este, pero cuando yo empecé a militar en serio, uno de los ejes era este, ¿no? Eran dos ejes. En primer lugar, en el año 2010, Cristina sacó un decreto por el cual el Estado estaba obligado a relevar la cantidad de puestos de trabajo en el Estado en manos de personas con discapacidad. Y no solamente se hacía un relevamiento cada 6 meses, sino que además se publicaba el relevamiento. Entonces, yo decía que nos dio el arma del siglo XXI, que era la información. Porque yo, por ejemplo, trabajaba en el canal Encuentro, y Bauer me preguntaba, ¿y nosotros cómo estamos? Y le digo, vos estás como, la mayoría de los organismos están alrededor del 1%, muy lejos del 4% que dice la ley. Y allá en el 2013, yo me acuerdo que hicimos un acto en el Cabildo. Y ahí en ese acto yo había explicado esto. Y vos la debes conocer a Julie. Sí. Bueno, Julie en ese momento dijo, bueno, yo voy a pedir. Y Julie se había anotado en el 94 en la lista que maneja el Ministerio de Trabajo. Y eso habrá sido el 3 de diciembre del 2013. A principios del 2014 la llamaron. La nota que había hecho ella la presentaron en la IGJ. No sabían, no tenían idea, la gente de mesa de entrada se pasaban el papel de unos a otros sin poder darle respuesta. Hasta que agarró un empleado que le dijo que tenía un poco más y le dijo, déjenme que yo lo voy a tramitar. Y al poco tiempo la llamaron del Ministerio de Justicia y le dijeron, no le vamos a dar en la IGJ, le vamos a dar en un edificio que queda en la isla de Marchi, que es el lugar que, no sé si vos conocés, Las Nereidas, que está en la Costanera. Sí. Después de la estatua de Las Nereidas, más al fondo, está el Ministerio del Trabajo, perdón, el Monumento al Trabajo. Bien al fondo donde estacionan los camiones. Y a partir de ahí sale la Avenida España, que termina en Los Astilleros. Sí. Bueno, antes de Los Astilleros hay un edificio que tiene 7 pisos, donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llevó todo lo que no tenía atención al público. Por ejemplo, ahí estaba la gente que administraba los proyectos internacionales, allí estaba la gente de informática, allí estaba, bueno, gente que no tenía contacto. Sí, pero era imposible viajar, viste que había una combi ahí al frente casi del IGJ que está ahora, sí, a la vueltita de la Casa Rosada, que había una combi que te llevaba. La verdad que no había transporte, no hay transporte para, no sé ahora, pero en ese momento no había transporte para ir. Bueno, cuando decidieron llevar a toda esa gente, sí, pusieron en primer lugar un comedor, ¿sí?, donde había todos los días un menú compuesto para gente común, para gente vegana,
para gente que tenía algún tipo de problemas. Tenían tres tipos de comida, digamos, ¿no? Instalaron la combi, una combi que te llevaba de Plaza de Mayo hasta ahí cada 15 minutos. Y Mm. instalaron el kiosco de Juli, le adjudicaron a Juli su kiosco. La ley dice que además te tienen que dar apoyo económico. Mm. La realidad es que Julie consiguió préstamos de varios lados y con ellos se instaló, mientras gestionaba el apoyo económico. Y finalmente la convocaron a un lugar horrible porque era en La Boca, había que subir 4 escalones para llegar a la vereda. Y después había que subir otros 4 escalones más. Sí, Ahí, era imposible para una persona con discapacidad motriz, era imposible bueno, ella hizo el esa curso, área. hizo el curso y finalmente le dieron la plata, con lo cual pudo devolver lo que le habían prestado, ¿no? Y está ahí desde el 2014. Mira. Y yo después de eso gestioné otros lugares. Por ejemplo, yo trabajaba hasta que se fue Cristina. Yo trabajé 6 años en el canal Encuentro, en Mm. Educar. Y cuando Educar se mudó a la ESMA, porque al Mm. principio estaba acá en el centro, en Recoleta, después se mudó allá a la zona norte, cerca de Ramsay, y después construyeron el edificio para el canal, un edificio dedicado a la producción este, eh, de series y de lo que produce Educar, ¿no? Mm. Este, bueno, yo trabajé ahí y me acuerdo que propusimos que se le adjudique un kiosco a una chica que tenía discapacidad, era madre soltera, tenía 2 hijos, muchas dificultades, este, y presentó la nota en este, ahí en el Lucar. Y vos Mm. sabés que la perdieron. Y como yo trabajaba ahí, fui al área de jurídico que le había llegado la nota y le digo, che, ¿no tenés una nota de este tipo, etcétera? Y a los 3 o 4 días me llama y me dice, la perdimos, no sé dónde está. Si vos tenés contacto con esta persona, decile que la presente de nuevo. Y efectivamente Mm. la presentó de nuevo. Y Mm. cuando la presentó de nuevo, después yo vi el expediente y en el expediente estaban las 2 notas, la que se Sí. perdió y la encontraron y la nueva nota que decía prácticamente lo mismo. Y en ese momento estaba Pimpi Colombo a cargo de del área de trabajo para personas con discapacidad en el Ministerio de Trabajo. Y yo a Pimpi la conocía desde mucho antes, ¿no? Entonces voy y le digo, mirá que te mandaron una nota del canal Encuentro la nota decía que tenía que verificar si la señorita tanto estaba inscrita en el listado de personas aspirantes a kioscos. Mm. Este, y le llegó la nota
y Pimpi firmó la respuesta sin leerla prácticamente, porque bueno, los empleados de ahí le prepararon, y yo tampoco, a mí tampoco me consultaron, y la nota decía que sí, que estaba inscrita, pero que Mm, había 900 personas anotadas antes que ella. Eh, mm, Porque la realidad es que como no adjudicaban, estaban los 80 primeros kioscos asignados, este, eh, y después había un montón de gente anotada desde el 94, que estaba esperando que se le asigne, ¿no? Así que cuando recibió esa respuesta, el abogado ahí del canal Encuentro me dijo, yo no puedo llevarle al gerente que asigne este lugar cuando hay 900 personas antes. Así que hoy, esto habrá sido en el 2008, 2009, mm. hoy 15 años después, 17 años después, sigue el canal Encuentro sin kiosco. Y yo no sé si vos conocés la ESMA, No, pero pero bueno, pero por eso te digo, Pedro, a ver, ¿cómo puede ser? Yo te hablo, ¿no? Acá está en Morón, está McDonald's metido adentro, ¿sí? Dentro del ferrocarril, McDonald's, una sí, empresa extranjera, a cual mínimo tendría que tener un nuevo empleado con discapacidad, exigirle, ¿entendés? Porque es como que medianamente ya sabemos que está todo mal, que nadie te da bolilla, ¿no? Desde ahora, desde siempre, pero creo que tendríamos que juntarnos entre todos y cada uno en todos los distritos presentar los mismos papeles, ¿me entendés? Hacer fotocopia y presentar y darle cuerda, ¿me entendés? Y difundir y transmitir en las redes, en todo lo que podamos, ¿viste? Quizás no, qué sé yo, no tengamos el beneficio que queremos, pero por lo menos intentarlo, ¿viste? sí. Bueno, yo te digo, hice varios intentos más. Incluso en uno de los intentos, le pedimos a la FIP. Viste que la FIP tiene delegaciones en todos lados, ¿no? Sí. Este, Además, es un lugar ideal como para sacar fotocopias de documentos, vender Lexotanil para el que se pone loco. Este, eh, y de la FIP respondieron que los lugares que se pedían no eran aptos, ¿no? Por ejemplo, un edificio de 10 pisos, ¿cómo no va a haber una pieza para que una persona venda fotocopias y cualquier cosa de kiosco, digamos, ¿no? Café Ujú. para los empleados. Este, bueno, cuando vino esa respuesta, en realidad lo que debíamos haber pedido nosotros es una pericia de un ingeniero para ver si, pero la verdad que no se nos ocurrió, y pedir un perito ingeniero es carísimo. Mm. Entonces, dejamos morir porque además la persona que reclamaba es una persona que hace deportes en silla de ruedas. Este, y al poco tiempo viajó a Europa, estuvo en España como 4 años, practicando deportes en silla de ruedas. Este,
Después yo me reuní con autoridades de la provincia de Buenos Aires también por el mismo tema, pero viste, siempre te sacan pretextos, este, así que bueno, me parece que es necesario este, armar una movida. En realidad, desde la Confederación de Jubilados, nosotros estamos viendo que a los jubilados le pasa lo mismo que a las personas con discapacidad. No, Eh, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. entonces, desde la Confederación de Jubilados, estamos impulsando un partido político porque los jubilados son 9 millones. Entonces, vos lo podés cagar cada vez que haces una normativa nueva, o sacarle los medicamentos, como ha ocurrido ahora, digamos, ¿no? Pero la verdad que si vos tenés 9 millones de votos, y bueno, eso pesa, digamos, ¿no? De todas maneras, viste que el poder no se regala. Te Claro, las pero mira, eso estaba hablando el otro día yo, el miércoles. El tema del jubilado, ¿me entendés? Están todo con el tema de la municipalidad, ¿me entendés? El presidente que arma su comisión, le hace jugar las cartas, lo saca al paseo, y está cómodo el viejo ahí, ¿me entendés? No hace nada. Pero hay muy pocos jubilados que realmente se juntan para dar batalla y pelea a lo que está sucediendo ya hace muchos años, ¿entendés? Sí, Ni el sí. 82% móvil, ni esto, cada vez menos, te sacan más, 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 ¿me entendés? El que aportó toda su vida, el que no aportó y se pudo jubilar, viste, es como que, viste, le da lo mismo al No, jubilado en sí de participar seriamente. En definitiva no hablo de individualismo del jubilado en sí, sino de los presidentes que arman, ¿me entendés? Y se dirigen solamente con el intendente, porque el intendente le hace la estructura, le abastece cosas y ahí queda, ¿me entendés? sí, sí. Entonces es bastante difícil agarrar a los jubilados que están sueltos, que no están en los centros de jubilados, ¿viste? No, tal cual, tal cual. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que armar una convocatoria. El jubilado es más propenso a Facebook más que TikTok. Este, armar una convocatoria por esa vía, digamos, ¿no? Con propuestas concretas, ¿no? El Sí. tema de los medicamentos, el tema, más que el tema del presidente del centro de jubilados, la experiencia que yo tengo, en la Confederación tiene 120 federaciones en todo el país. Y de esas 120 federaciones, la experiencia es que hay algunas que andan muy bien porque tienen una conducción activa, un presidente que se mueve, para lo local, digamos, ¿no? No para influir este, en lo que cobran, los saberes. Y un día se muere el presidente y queda el centro de jubilados en manos de la pedicura, que se queda porque no quiere perder el trabajo, ¿no? Mm. Entonces, ahí se desbarata la situación de la jubilación, ¿no? Me parece que ha sido un poco la historia que venimos arrastrando desde hace rato, ¿no? Este, Así que bueno, desde la Confederación estamos haciendo los pasos procesales necesarios para el armado de un partido, digamos, ¿no? Que se llame confederal,
haciendo remisión a la Confederación. Pero que tome las reivindicaciones que hacen a las personas con discapacidad, a las personas que tienen algún tipo de dolencias como las enfermedades poco frecuentes, viste que son pocos y necesitan medicamentos caros, también están siendo víctimas de este gobierno. Y son situaciones que es muy difícil responder, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, yo fui director de administración del Malbrán, y ahí en el Malbrán se producían medicamentos. Además, en la provincia de San Luis se producen medicamentos, en la provincia de Santa Fe se producen medicamentos. Bueno, si vos optás por la producción pública de medicamentos, seguramente vas a poder reducir el gasto del PAMI en medicamentos sin que se termine el negocio de los laboratorios, porque van a haber medicamentos que no se pueden producir de esta manera, necesitan una infraestructura mucho más detallada, digamos, ¿no? Pero bueno, es un desafío. Bueno, yo lo que pensaba cuando hablábamos esto de las pensiones, de discutir un poco qué está pasando, lo que yo veo es que hay un proceso de una decisión de dar de baja pensiones no contributivas. Cada año el Poder Ejecutivo manda el presupuesto al Congreso de la Nación. El año 2023 Alberto mandó el presupuesto y acordaron entre Massa y Milei que el presupuesto del año enviado en el año 2023 en septiembre no fuera tratado hasta después de las elecciones. Y cuando ganó Milei, él resolvió prorrogar el presupuesto del año 23, que esto fue lo que rigió durante todo el año pasado, rigió la prórroga del presupuesto del año 2023. Y en septiembre de este año, el gobierno de Milei presentó el presupuesto correspondiente al año 2025, que se trató en el Congreso, mejor dicho, no llegó a tratarse. Y finalmente Milei decidió prorrogar nuevamente el presupuesto 2023. Pero en la documentación que mandaron para el presupuesto del año 2025, lo que mandaron en septiembre, porque el 15 de septiembre de cada año se tiene que enviar el presupuesto al Congreso. En ese presupuesto enviado al Congreso, el presupuesto tiene plata, ¿sí? Y tiene metas. Entonces, la plata se asigna para determinadas metas, ¿sí? Y la plata asignada en pensiones se destinó a una meta que tiene 177.000 pensiones menos. O sea que ellos tenían en septiembre del año pasado la decisión de dar de baja 170.000 pensiones.
Y este fue un proceso por el cual al principio hubo unas entrevistas del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el abogado de Milei, con varios periodistas donde criticaba algunas situaciones que no eran ilegales en ese momento. Por ejemplo, decía, hay gente que trabaja y cobra una pensión. Y en realidad, en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, eso se hizo posible. Sí. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un compañero en Mar del Plata que tiene una pensión y además obtuvo un trabajo ahora que estaba habilitada la posibilidad de trabajar. Bueno, Miolo, que es el abogado de Milei, criticaba y yo decía en ese momento, pero está diciendo que está mal algo que está permitido. Y no solamente que está permitido, sino que claramente nosotros no podemos vivir, y yo no cobro la pensión, no tengo mi jubilación, pero la persona que cobra la pensión no puede vivir con esa miseria. No. Entonces, es lógico que pueda trabajar legalmente, y si no puede trabajar legalmente, bueno, va a tener que hacer otra cosa, o va a tener que mendigar, salir a pedir monedas y abrir la puerta de los coches, o va a tener que trabajar en negro, ¿sí? O va a tener que robar, o cagar a alguien económicamente, y con esa plata no se puede vivir. Y bueno, eso después de la primera parte de la campaña, también en ese momento Adorni mostró la radiografía del perro. No sé si vos te acordás. Sí. Bueno, en realidad, después Galarraga sacó una publicación diciendo que efectivamente había un expediente que tenía la radiografía de un perro, pero fue rechazado. No es que le aprobaron la pensión. Pero bueno, estaba argumentando lo que tenía en el proyecto de hacer. Entonces, al poco tiempo, por julio, se dio de baja la posibilidad de trabajar. Pero no solamente se dio de baja la posibilidad de trabajar, que fue habilitado a último momento por el gobierno de Alberto Fernández, sino también se dio de baja la posibilidad de tener un monotributo social. Viste que antes de Alberto, vos podías anotarte en el monotributo social y con esa posibilidad tenías una obra social que te permitía desprenderte de incluir salud, que tenía, bueno, también... Sí, pero también, pero viste, también esa muy precaria, viste, se politizó tanto y te acordás que hacían desastre la militancia, que sacaban de acá para allá y bueno, también esa también fue bastante muy precaria, viste, esa la de esas obras sociales. Pero a bueno, ver, ¿qué vas? la del monotributo social, vos te anotabas en el monotributo social, pagabas la cuota y la obra social recibía la plata. Y te tenía que dar el servicio correspondiente a lo que decía la ley. Ahí no había gran... Solo la discapacidad, el tema de las obras sociales, ¿viste? ¿Cómo? Que con el tema de discapacidad, con el tema de las obras sociales, ¿viste? Sí, pero vos viste que las obras sociales
el 15% de lo que aporta el trabajador más el 15% de lo que aporta el empleador van a la superintendencia y con esos recursos se financian las prestaciones de discapacidad. Esto es lo que dice la ley 24.901. O sea que la obra social te da la prestación, pero después se la devuelve la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no? Cuando se fue Cristina, había ahí 2.000 millones de dólares en la superintendencia. Que una de las peleas que yo había tenido era que esa era la plata para las prestaciones de discapacidad. Y Macri, en julio del 2016, sacó un decreto por el cual sacó toda esa plata, 2.000 millones de dólares, y la cambió por bonos 2020. Así que la plata está, ¿sí? Porque la aportan todos los meses los trabajadores en actividad. No solamente aportan para este fondo solidario de redistribución, sino también los trabajadores aportan el 3% para el PAMI, que de ahí se financian las prestaciones por discapacidad del PAMI. O sea que la plata está, ¿sí? Por ahí te la mandan tarde, por ahí hacen algunos otros negociados, etcétera, pero la realidad... Mira, eso no sabía, pero bueno, eso también, por eso es importante esto Zoom y que muchos no participan y que son cabezas huecas, ¿me entendés? Y que después joden con el área de discapacidad, joden, digo, si no te informás, no sabés, porque si esa plata está, alguien tiene que decir qué hace con ese dinero, ¿entendés? Por ejemplo, mi hija tenía IOMA y tuvo que pagar la prótesis y nunca le reintegraron el dinero. Y así varias personas que yo conozco no le reintegraron nunca el dinero. Bueno, por eso digo, a ver, hay que separar esto porque una cosa son las obras sociales nacionales, ¿sí? Que son las obras que dependen de los gremios. La UOM tiene su obra social, los trabajadores del Estado como yo tenemos unión personal, y después los trabajadores de cada provincia, ¿sí?, tienen las obras sociales de las provincias. En la provincia de Buenos Aires es IOMA, en la ciudad de Buenos Aires es OPSBA, y bueno, y así cada provincia tiene. La de Mendoza tiene la suya, la de San Luis tiene la suya, y esa obra social también está en crisis, digamos, ¿no? Esto que vos decís no debería ser, ¿no? Debería bancar la prestación. Pero bueno, la síntesis es que plata hay, digamos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las pensiones, el presupuesto enviado en septiembre del año pasado para el ejercicio de este año 2025 tenía 177.000 pensiones menos, que son un poquito más que las 170.000 que dio de baja Macri y que las tuvo que devolver todas porque tenía una irregularidad, ¿no? Básica, todas tenían la misma irregularidad, que es no haber notificado previamente a la persona a la que le iban a bajar la pensión para que ejerza su derecho de
de defensa, digamos, ¿no? Este, y después de todo el periodo de propaganda, de críticas de la situación de la discapacidad, sumado a las modificaciones en la reglamentación que prohibían tener trabajo en blanco, por la misma época empezaron una auditoría muy extensa, ¿sí? Eh, yo te digo, he acompañado a una gente ahí a Hipólito Yrigoyen, donde citan a 50 personas, y vos ves que hay chicos con problemas cognitivos, que lloran y se sienten ahí medio violentados, una situación lamentable, ¿no? Pero bueno, esto se viene haciendo desde agosto del año pasado. Yo todos los meses hago un asesoramiento en la avenida Nazca, y este lunes pasado fui a hacer ese asesoramiento, y la compañera que milita el tema de discapacidad ahí, la citaron para ir con la hija que tiene un problema cognitivo, y además tiene sordera. Y la citaron para febrero, el día de su cumpleaños. Bueno, yo estoy convencido que lo hicieron a propósito, ¿no? Porque tiene que ser mucha casualidad que se te ocurra justo el día de cumpleaños citarla. Pero bueno, el primer dato es que se está haciendo esta auditoría. Al principio, los datos que yo tenía se referían a la ciudad de Buenos Aires. Ahora estoy teniendo noticia de que se están haciendo en otros lugares del país. Por ejemplo, en Mar del Plata está avanzando la auditoría a toda marcha. Este es el primer dato. El segundo dato es que como resultado de estas auditorías ya llegaron las primeras suspensiones de las pensiones. La primera que yo vi es a una persona en Mar del Plata. Esa resolución que dice que le suspenden las pensiones porque no cumple los requisitos ni médicos ni socioeconómicos, pero no dice cuáles. Entonces, el telegrama dice: de acuerdo al informe del área respectiva número 174-2436, no cumple con el anexo 1 del decreto 432. Y según los informes número tanto y tanto, no cumple con el anexo 1 punto tanto del 432. Pero no te dice cuál es el incumplimiento. Entonces vos que estás en Mar del Plata, tenés que ver cómo hacer para reunirte con la información, para ver qué es lo que te están criticando, y poder de esa manera ejercer tu derecho de defensa. Así que ahí hay todo un problema que vamos a tener que ir viendo cómo se soluciona, ¿no? Pero hoy por hoy no tenemos la información. Ese es el primer dato como resultado de esta auditoría. Vos te podés imaginar que para auditar 1.200.000 pensiones no contributivas
bueno, tenés que hacer un operativo monstruoso, digamos, ¿no? Este, esta es mi especialidad. Yo trabajé prácticamente 30 años haciendo este tipo de supervisiones y de estudios, y vos tenés que hacer una planificación para no hacer auditar el 100%, ¿no? Porque si no vas a terminar dentro de 4 años. Pero bueno, han optado por hacer la auditoría del 100% de los casos, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue. Todavía no podemos saber cuáles son los motivos por los cuales se baja la pensión no contributiva, ¿no? Así que bueno, este es uno de los rubros que yo quería ampliar ahora, digamos, ¿no? Entonces, las compañeras y los compañeros tienen que saber, en primer lugar, que tienen que tener el domicilio actualizado, porque si le mandan la citación al domicilio que tienen denunciado y después de eso no se presenta, le dan de baja la pensión. Y es un rollo que te vuelvan a establecer. Entonces, el primer dato es tener el domicilio actualizado. El segundo dato es tener los estudios médicos actualizados, ¿no? Es decir, yo me acordaba de Fernando Galarraga, una vez exponiendo en la Cámara de Diputados, él decía, yo quedé ciego a los 13 años. Y después de los 13 años no fui nunca al oculista, porque ya la ceguera era irreversible. Entonces, mucha gente no tiene la documentación actualizada. Y no, terrible, terrible. No, hay gente, Pedro, estamos 2025, lleva así 2024, y no puede ser que hay gente que no tenga ni siquiera partida de nacimiento, ¿viste? Sí. Tienen 30, 40 años con el... ¿Querés? A ver, decís, bueno, vamos a tratar de gestionar, pero no siquiera tienen partida de nacimiento, eso es lo terrible, ¿viste? Ir al médico y decirle, bueno, tenés que hacerte un control porque realmente te necesitas el 80%, no, tampoco, ¿viste? Y bueno, es bastante complicado. Es decirle, presentarte al organismo y decir, no, yo soy discapacitado y me tienen que pagar. No, vos tenés que verificar que sos una persona o que tenés algo, una dolencia o algo que te... Porque la gente te dice, no, voy a ANSES. No, ANSES no tenés que ir. Vos tenés que ir a un médico, ¿sí? O a Desarrollo Social a pedir una planilla, y esa planilla te la tiene que rellenar el médico de cabecera porque vayas a consultar y que te dé, a ver, estoy sordo, me estoy quedando ciego, tengo esto, tengo lo otro, y llegás con todos los médicos, llegás al 80%. Le dije, o hay veces que tienen 80%, obvio en un solo lado, pero bueno, el tema que es también hay que reeducar, Pedro, estamos en 2025 y la gente no quiere hacer, ¿viste? La Yo realidad sé que es burocracia, yo sé que es burocracia y que te lleva tiempo, pero bueno, hay que hacerlo, ¿viste? La realidad es que para eso estamos acá, ¿no? Estamos acá y bueno, hay que... espera que están llamando por teléfono, voy a cortar. Bueno, atende. No. Ah, Que llame después. La realidad es que cuando vos decís hay que educar, para eso estamos acá. Por eso mismo yo voy una vez por mes ahí a un local en la avenida Nazca, y periódicamente publico, viste, las informaciones, las novedades que hay con la columna de la discapacidad.
Este, Mm. la, la realidad es que hay que organizarse, ¿no? Entonces, la primera recomendación de mi parte es tener el domicilio actualizado. Si no tienes el domicilio actualizado, te van a mandar la carta documento a otro domicilio que no es el tuyo, no te vas a enterar y te van a dar de baja la prestación. No, Eh, sí, por ejemplo, a veces por mail también, eso hay que anotarlo, porque hay gente que se lo olvida, ¿viste? Se le rompe el celular, después no se acuerda cuál es el número de mail que dejó, y si lo perdiste, tenés que ir a rectificar tu mail, tu teléfono, tu dirección, todo, ¿viste? yo no he visto ninguna citación por mail. Todas las citaciones que yo he visto han sido por carta documento. Este, no sé si vos viste alguna por mail. Este, eh, Así que bueno, me parece que ese es este, un procedimiento que uno tiene que mantener actualizada la información. En segundo lugar, mantener actualizada la documentación, ¿sí? Esto de certificado médico que tenga este, un, una vigencia menor al año, me parece que es importante. Más ahora que yo no sé cómo será ya en Moreno, pero es muy difícil conseguir eh, turnos con los médicos, digamos, ¿no? Este, Así que, bueno, es todo un desafío. Bueno, acaba de entrar Luis. Hola, Luis. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿de dónde sos, Luis? De Guaminí, provincia de Buenos Aires. Ah, mira vos. Bueno, estábamos un poco Espero que repasando. no se corte. Bueno, espera. Yo lo que estaba un poco recomendando es mantener actualizados los domicilios, ¿sí? Uno entra a mi ANSES y ahí figuran los domicilios y además es importante también mandárselo a la Agencia Nacional de Discapacidad mediante el bot que tiene el gobierno nacional, ¿no? Este, Porque están llegando cartas documentos para citar a las personas que tienen pensiones no contributivas. ¿Vos tenés pensión no contributiva, Luis? No, 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 soy docente y trabajo con muchos chicos discapacitados, familias que hay con discapacidad. Bien, 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 bien. Bueno, entonces la primera recomendación a la persona que tiene una pensión no contributiva es fundamental tener actualizados los domicilios. En el primer tramo de este relevamiento que están haciendo, se limitaron a la ciudad de Buenos Aires, pero actualmente se están extendiendo a todo el país y me parece importante que lo pongamos alerta. Primera recomendación, tener actualizado el domicilio para recibir la citación. Segunda recomendación, tener actualizada la documentación. En esta época es muy problemático tener turnos para ver a los médicos. Creo que fue una herencia de la pandemia, pero conseguir un turno es todo un desafío. Así que lo ideal es, si recibió la citación la persona que tiene pensión, si recibió la situación,
tiene que hacer urgente completar y actualizar la documentación. Y si no recibió, tiene que ir actualizándola porque por lo que estamos viendo hay una extensión de todas las auditorías a todo el país. Entonces, al que no le llegó hasta ahora, bueno, en algún momento le va a llegar, ¿no? La tercera recomendación se vincula con una resolución. Ustedes podrán mandarme los correos electrónicos ahí como mensaje, porque si ustedes me mandan los correos electrónicos, yo le mando el texto de la tabla de discapacidades que acaba de publicar la Agencia Nacional. Se llama la tabla de discapacidades que va a considerar para otorgar las pensiones y para estos relevamientos. Esas tablas se llama baremo. El baremo es una tabla que dice que si vos perdés en un accidente un meñique, tenés el 0,5 de discapacidad. Si vos perdés una mano, tenés el 17% de discapacidad. Y si perdés el brazo, estoy dando ejemplos totalmente antojadizos, digamos, ¿no? Y si perdés el brazo, el grado de discapacidad es de 38%, por ejemplo. Hay un baremo para los accidentes laborales, ¿sí? Hay otro baremo para los temas previsionales, ¿sí? La persona que se quiere sacar un retiro transitorio por invalidez, bueno, el baremo es distinto. Ahora sacaron un baremo para las personas con discapacidad. Entonces, yo cuando terminemos esta charla, voy a copiar los correos electrónicos y les voy a mandar el texto. ¿En qué cambia el texto de este baremo? El primer gran cambio vinculado a la discapacidad es que hasta ahora la discapacidad está ligado a algunos aspectos funcionales. Por ejemplo, más importante que el médico diga, en mi caso, ¿sí?, que tuve poliomielitis en el año 1956, que esto es el origen de mi discapacidad, más importante es decir las cosas que yo no puedo hacer ahora, ¿sí? Entonces, una cosa es la enfermedad y otra cosa son las secuelas. Esto ha sido así hasta ahora, ¿sí? Con el nuevo baremo hay un ligero cambio. Toman en consideración algunas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes, ¿sí? La diabetes está incluida en el caso de secuelas graves, está incluida entre las posibilidades, ¿sí? No está incluida la fibromialgia, que es una forma de
dolencia muy problemática, en cuanto a la prueba, porque no tiene reflejos clínicos que uno pueda determinar mediante análisis. Y lo más problemático de esta nueva norma que salió vinculada a las pensiones no contributivas es que todavía los médicos no tienen idea de esto. Entonces, si ustedes se van a completar todos los temas que le necesitan para presentar en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo más probable es que el médico no tenga ni idea de qué le están hablando, ¿no? Así que, bueno, habrá que arremangarse y seguramente ir más de una vez. Y lo último que yo quisiera subrayar es que la parte más problemática en materia de certificación de la discapacidad es lo referido a la discapacidad cognitiva. ¿Sí? Desde, por ejemplo, el retraso madurativo, ¿sí?, hasta situaciones como las derivadas de la locura, digamos, ¿no? Es decir, cualquiera de las dolencias en materia cerebral, el Alzheimer, por ejemplo. Bueno, son dos extremos. Hay discapacidad cognitiva relativamente leve, hay más graves y hay totalmente discapacitados, ¿no? Y bueno, en el Alzheimer pasa lo mismo, son etapas que se van cubriendo, ¿no? Así que yo lo que dejaría ahora, este último lapso, es para permitirles hacer preguntas, ¿no? Clara y Luis no han hecho preguntas. María ha estado más activa con el tema de estos detalles. Así que, si les parece, dejamos abierto el micrófono para el que quiera preguntar. Bien, muy clarito su exposición, aunque yo entré más tarde porque me llegó recién el link. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cada cuánto se renueva el certificado? Bueno, te diría que hay varios criterios, ¿sí? En primer lugar, no hay una cantidad de años previamente establecidas, ¿sí? Entonces, hay discapacidades que te dan por un año, en general cuando comienza la discapacidad. Hay otras discapacidades que te dan por ejemplo, 5 años, 10 años, ¿sí? Y está la posibilidad del certificado permanente, ¿sí? El certificado permanente te da en 3 situaciones, ¿no? En primer lugar, cuando tenés previamente 2 certificados de discapacidad otorgados y se mantiene el tipo de problema que dio origen a ese certificado.
El segundo es cuando la persona tiene más de 60 años y su discapacidad data de 5 años antes. Y en la tercera es cuando necesita algún tipo de ayuda técnica. Por ejemplo, la persona que necesita un audífono, la persona que necesita una silla de rueda para trasladarse, etcétera. Esa persona tiene la posibilidad de tener un certificado permanente. No sé si quedó claro. Muchísimas gracias. Sí, sí, bien clarito. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo, Clara, una pregunta quiero hacerle. Usted habló usted habló al principio de las personas con discapacidad para tener un kiosquito, tener un monotributo social inclusive, ¿no? Cosas así. Ahora yo me pregunto, porque en la era de Macri, si tenías un auto, si tenías determinada cantidad de haber, dejabas de cobrar la pensión no contributiva. Es así, ¿no es cierto? Es así. Entonces, sí. ¿Qué sucedería con estas personas en caso de tener un ingreso mayor, ¿no? ¿Perderían el beneficio de la pensión? Porque... Sí, efectivamente. En realidad el tema fue así. El año antepasado, una de las últimas medidas de Alberto Fernández fue establecer la compatibilidad entre la pensión no contributiva y el trabajo registrado. Esto habrá sido por octubre del año 2023, septiembre, poco antes de las elecciones. Entonces, era compatible con el trabajo registrado. Cuando asumió Milei, al principio criticó a la gente que tenía trabajo y tenía pensión, a pesar de que no estaba prohibido, y finalmente por julio de este año, del año que pasó, se prohibió. Ahora, lo que yo digo, si a vos te dan un espacio para trabajar, un kiosco, ¿sí? Ese trabajo te tiene que dar lo suficiente como para mantenerte. Ya no necesitarías la pensión, ¿sí? Y esto es lo que le pasó. Yo les conté al principio el caso de la compañera Yuli. Sí, que, lo escuché. Sí, lo escuché. Claro, bueno, a la compañera Yuli le adjudicaron el kiosco en los primeros meses del 2014. Y le suspendieron la pensión 4 meses después. Porque bueno, ella empezó a pagar, se inscribió como monotributista, empezó a pagar jubilaciones, etcétera. Pero si bien le sacaron la pensión no contributiva, el ingreso en materia de su trabajo en el kiosco le permitía suplir esa carencia. Entonces, estimamos que la persona que tiene un trabajo como puede llegar a perder la pensión. De todas maneras, seguimos luchando para que la pensión sea compatible con el trabajo registrado. Una cosita, si no hay otra pregunta urgente, comento un poquito cómo es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No, yo no tengo ninguna pregunta, Pedro. Gracias, bueno, me sacaste todas las dudas y sigo escuchando. ¿Qué dice la Convención en materia de pensiones? ¿Sí? No dice que hay una
obligación del Estado de otorgar una pensión. ¿Sí? Lo que dice es que la persona con discapacidad tiene que estar incorporada a los programas de lucha contra la pobreza en las mismas condiciones que el resto de la población. ¿Sí? Entonces, la persona con discapacidad, por ejemplo, tendría que tener la posibilidad de tener el apoyo del Estado, como tiene el que hoy tiene un plan social. La persona que hoy tiene un plan social lo tiene porque está en situación de pobreza, ¿sí? Y porque el Estado ha decidido de alguna manera colaborar con ella. Y fíjense ustedes que con el gobierno de Milei esto ha sido positivo. La persona que tiene un plan social, que tiene menos de 50 años, puede tener trabajo en blanco. O sea que no es compatible. Y sin embargo, la persona que tiene una pensión no contributiva tiene prohibido el trabajo, tiene trabajo prohibido. ¿Sí? Y no tiene lógica desde ningún lado, porque la persona que está cobrando una pensión y consigue un trabajo, empieza a aportar a las cargas sociales, al impuesto, consume más, o sea que al Estado no le sale más caro, le sale más barato que la persona tenga una pensión no contributiva y un trabajo en blanco. Entonces, entre las cosas que nosotros estamos impulsando yo había comentado que nosotros estamos impulsando de la Confederación la constitución de un partido confederal que defienda los derechos de los jubilados, de las personas con discapacidad, etc. Una de las cosas que estamos pidiendo es que la pensión no contributiva sea en el marco lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tengan programas de lucha contra la pobreza. Entonces, ya no tenés que tener un análisis médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenés el certificado de discapacidad, ha quedado acreditado tu discapacidad, ¿sí? En cambio, sí tiene que quedar acreditado la falta de recursos, ¿no? Si la persona está en situación de pobreza, si alquila, si no le alcanza para comer, bueno, tiene lógica que le den la pensión no contributiva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Luis? Entonces, en definitiva, no es obligatoria que el Estado te dé entonces las pensiones, dijiste eso, ¿no? ¿Eso escuché yo? ¿Por discapacidad? A ver, es obligatorio que el Estado ayude a las personas en situación de discapacidad, en situación de pobreza. Eso es lo obligatorio. Ahora, ¿cómo lo ayuda? ¿Sí? Bueno, en su oportunidad, cuando asumió Kirchner, había alrededor de 180.000 pensiones, ¿sí? Esas 180.000 pensiones las daban los legisladores, ¿sí? Si vos tenías un amigo diputado, un amigo senador, te proponía y el Senado, la Cámara de Diputados, impulsaba la pensión que vos estabas pidiendo. Y se te otorgaba cuando se moría o se sacaba la lotería uno de los 180.000, ¿sí? O sea que tenía que producirse una vacante para que se te adjudique una pensión. Esto fue hasta que vino Kirchner. Cuando vino Kirchner, recuperó una frase de Evita
que era donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces se sacó el límite máximo para las pensiones por invalidez laboral. Y además se otorgaron las pensiones por la herramienta que había en ese momento, que era una ley de la época de Perón, 13.000, no me acuerdo el número de la ley, de 1948, que establecía que el Estado podía otorgar una pensión inembargable para la persona que estuviera en situación de vulnerabilidad médica y que no pudiera trabajar. Entonces, desde 1948 está esa ley, que durante muchísimos años la otorgaron, la mayoría las otorgaban los legisladores. ¿Sí? A partir de que Kirchner define esto, empiezan a disminuir las 180.000 pensiones otorgadas por los legisladores, porque la gente se iba muriendo, pasaba el tiempo y se iba muriendo. Esas pensiones más viejas son las que hoy todavía tienen PAMI. Algunos compañeros que tienen pensiones no contributivas no están en incluir salud, sino que reciben PAMI. Son las pensiones más viejas, que fueron disminuyendo paulatinamente. Y las pensiones en general se daban por incapacidad laboral, con lo cual no se incluían a los niños, porque el niño tiene prohibido trabajar. Hasta que en el año 2010 el Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad criticó la manera como la Argentina implementaba esta lucha contra la pobreza, que dice la Convención, dejando afuera a los niños. Entonces, ahí, sin recurrir a una nueva norma, que es lo que yo creo que debía hacerse, se habilitó la posibilidad de que los niños recibieran las pensiones no contributivas por aplicación directa de la Convención Internacional y no ya de la ley, ¿no? Así que yo lo que te diría, María, es que la pensión no contributiva basada en la imposibilidad de trabajar, la imposibilidad laboral, es una respuesta incompleta a lo que dice la Convención. ¿Alguna duda? Perdón. Sí. Además de la Convención Internacional, ¿no? Sí. ¿Qué ley tenemos actualmente en la Argentina? Porque yo participé hace un año en una posible modificación, pero no sé si existió o no. No, lamentablemente no. Sigue vigente la ley 22.431. La ley 22.431 es la que rige los derechos de las personas con discapacidad en general. Después, esa ley tuvo 100 modificaciones, ¿sí? Después de esa ley es de 1981. Unos 15 años después, en 1997, se dicta la ley 24.901, que es la ley que establece cómo se va a tratar el problema de los problemas de salud de las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, las dos grandes leyes que rigen
la situación de las personas con discapacidad son esas, ¿sí? La 22.431 y la 24.901. No el año pasado, hace ya 3 años, en las sesiones inaugurales del Congreso, Alberto Fernández anunció que se iba a modificar la ley de discapacidad. A partir de ese anuncio se organizaron estas reuniones de las que vos participaste. Creo que todos participamos. No sé si vos tuviste, María. No, yo no estuve. No estuve. Mucha gente era bastante escéptica, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que Julie decía, yo no voy a participar, yo quiero que se cumpla lo que está. Y bueno, en la práctica ocurrió eso, digamos, ¿no? No se concretó nada, así que todavía siguen la 22.431 y la 24.901. Después hay muchas leyes que modifican algunos aspectos. Por ejemplo, la 24.308 es la que establece la posibilidad de los kioscos, ¿sí? Pero es una modificación a la ley de 22.431, incorpora en el artículo 11 la posibilidad de reclamar un kiosco con más derechos de lo que había antes, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, no, por mi parte, Pedro. Yo estoy enfocada en que dijiste kiosco, ¿viste? Porque es el de McDonald's en el Morón. Cada vez que cruzo me agarra un ataque, ¿viste? Porque no puede estar esa. Eso sí, ahí. Sí, totalmente. Una cortita, doctor Clara. Acá está diciendo en una nota que los menores de edad en el grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas. Eso sería revisado. Sí. O sea, 1.2 millones de pesos. Yo me pregunto, ¿algunos familiares de estos niños podrán pedir un amparo? Si no pueden cubrir sus gastos, qué sé yo, en remedios, en lo que fuera necesario para su subsistencia. Porque no es lo mismo vivir una persona normal, bueno, entre comillas, una persona que puede vivir con 1 millón en un grupo familiar a un niño que tiene muchas necesidades. Sí, yo te digo, hay un problema adicional. Vos viste que este gobierno, bueno, salvo el precio del dólar, en general lo que declama es que no quiere fijar precios. Sí, por lo menos es lo que declama. Y entre las cosas que no hace por esa política es modificar ágilmente el salario mínimo vital y móvil, y también ha congelado las pensiones, las jubilaciones, ¿sí? Ha congelado. En realidad las vincula con la inflación ahora que ha bajado, el proceso inflacionario, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos 2 problemas. Lo miserable que son las jubilaciones en este momento, ¿sí? Y ese tope, porque 4 jubilaciones mínimas, si vos no contás el bono de 70.000 pesos, se te hace 1 millón de pesos. Y como vos decís, nadie vive con esa suma, ¿no? Bueno, hasta ahí
en los problemas, ¿sí? Yo no he visto amparos ni fallos por esos reclamos. Pero bueno, si uno lo intenta, tiene que ser muy cuidadoso en materia de prueba. Tenés que probar detalladamente que no te alcanza, ¿no? Cuánto salen los medicamentos, si los medicamentos, porque vos tenés que proveerte de los medicamentos en el hospital. Se supone que te lo tienen que dar, incluir salud. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en materia de prueba. ¿Alguna pregunta más? No, muchas gracias. No, bien. Muchas gracias. María, creo que no pasaste tu correo electrónico para que te mande el texto de la nueva reglamentación. Y bueno, y les agradezco a ustedes también la paciencia. A usted, doctor, muchísimas gracias porque siempre muy claro lo que explica y nos ayuda muchísimo para poder compartirlo con las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Bien, gracias. ¿De dónde sos, Clara? Soy de Moreno también, soy de Moreno. Ah, de Moreno. Bien, bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana. Gracias, Pedro, siempre por tu tiempo, mil gracias. Mira, promocionamos, pero bueno, la gente cuesta, ¿viste? Arrancar este tema que es muy delicado, todo bla, 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 quieren hacer y después resulta que cuando los convocás para que realmente sepan del tema, que vos sabés del tema, yo puedo saberlo muy aislado, sí participé en mucho, ¿me entendés? Para poder ayudar a otros. Hoy me tocó ya hace 7 años lo de mi nieta, pero siempre me gustó lo que es el área de discapacidad, pero tenés que renovarte, saber, y no, viste, puro bla, 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 y a veces eso me cansa, y por eso te dije vamos a hacerlo Zoom, pero bueno, parece que les cuesta a la gente participar y saber. Bueno, hay que remar. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.